Tiro libre para Guaraní, le pega Mansur, Mansur remata al arco, ¡golazo! ¡Golazo de Mansur! ¡Gol! De Guaraní, 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 golazo del Indio, golazo de Mansur. ¿Quién dijo ya que mis compañeros no hacen goles a través de un contragolpe? Pruebo yo desde media distancia, casi 30 metros hasta la portería de Falcón. Hasta hizo un gesto, parecía que iba a pasar. No, él decidió patear al arco. Golazo de Mansur. Nada que hacer, Falcón. Señor gol del jugador argentino. Guaraní, un segundo flechazo que parece el definitivo para achicar diferencias. Sí, golazo de Mansur. Lo gana Guaraní en la noche cuya temperatura va bajando en Trinidad. Guaraní le pone un poco de color a esta recta final de la apertura. Mansur y una gran definición. Guaraní 2, Recoleta 0. Y si no es golazo, no vale para Mansur. El futbolista que había marcado el mejor gol del año pasado, del 2024, vuelve a marcar un soberbio golazo desde unos 30 metros aproximadamente. Estaban dudando, no se puso mucha gente en la barrera porque la distancia era lejana. Falcón estaba en el medio. Parecía que iba a ser a 2 toques la jugada. De repente sorprende Mansur y saca ese remate potente que superó a Falcón, que trae alivio. Chiqui Arce se tomaba la cabeza, abrazó al jugador, el desahogo también porque sabía que aparte de espectacular era un gol muy importante, porque estaba sufriendo dentro del partido Guaraní. Golazo que puede significar 3 puntos. Tiro libre para Recoleta, sacó la defensa de Guaraní, Mansur y el segundo aurinegro. A los 36 de esta segunda etapa.